Libro, Evangelismo para los que no saben hablar. Como cualquier persona puede hablar a otros de Jesús. De Chap Betis. Capítulo 9. Uso de los recursos dados por Dios. Así que finalmente te has abierto paso. Empezaste a orar para que Dios abriera puertas y lo hizo. Construyó relaciones genuinas a medida que avanzaba en su día, y de repente el Espíritu Santo abrió la puerta para una conversación. Excelente. ¿Qué vas a hacer después? El cuarto paso para los cristianos tacaños es utilizar otros recursos que Dios le ha dado al cuerpo de Cristo. Cuando comenzamos, admitimos que no éramos evangelistas dotados. Solo queríamos tener unas pocas oportunidades para compartir el Evangelio. Si siguió las instrucciones de los capítulos anteriores, tendrá conversaciones espirituales. Pero tener una conversación sobre cosas espirituales no es lo mismo que contarle a otra persona acerca de Jesús. El nombre de Jesús tiene el poder del Evangelio y el poder de la controversia. Aunque es bueno hablar de cosas espirituales, debemos asegurarnos de que la conversación se dirija a la persona de Jesús. Una de las mejores formas de hablar de Jesús es utilizar un recurso que Dios ha bendecido en el pasado. Es posible que pueda realizar la transición a este recurso al final de la conversación. O puede ocurrir unos días después. Pero no deje que la conversación se enfríe sin dar seguimiento de alguna manera. Cuando Dios ha abierto una puerta para hablar sobre cosas espirituales, no tema mencionar el tema de Jesús. Ponga muchas herramientas en su caja de herramientas. Este capítulo presenta muchos recursos que Dios ha bendecido en el pasado y continuará bendiciendo en el futuro. Piense en ellos como diferentes herramientas en su caja de herramientas de evangelización. Alguien ha dicho que para el hombre que solo tiene un martillo, todo parece un clavo. En otras palabras, si solo tiene una herramienta, intentará utilizarla en todas las situaciones. Por otro lado, cuantas más herramientas tenga, mayor será su eficacia. Algunos de estos recursos son apropiados para conversaciones únicas. Otros son más adecuados cuando existe la oportunidad de realizar un seguimiento. Algunos funcionarán cuando la gente sea receptiva. Otros pueden usarse con aquellos que se resisten a una mayor conversación. Piense en ellos como semilla arrojada en la tierra del corazón, Mateo 13, 3 al 23, lista para dar fruto en la época de Dios. Compre algunos de los materiales que se enumeran a continuación y planifíquelos para usarlos generosamente. Busque activamente la guía del Espíritu Santo en cuanto al recurso apropiado para cada situación. Panfletos que explican el Evangelio. La primera herramienta que debe considerarse es un panfleto que explica detalladamente el Evangelio. Hemos estado orando para presentar a Cristo claramente. Una respuesta a esa oración es que una persona lea un folleto con nosotros. Los más populares incluyen las 4 leyes espirituales, producido por Campus Crusade for Christ, Pasos hacia la paz con Dios, creado por la Asociación Evangelística Billy Graham, y The Bridge to Life, disponible en Navigators. Encontrará enlaces a estos recursos en www.tongetietnomore.com. Hay varias ventajas de usar uno de estos folletos con cada tipo de incrédulo. Primero, explican el Evangelio de manera simple y comprensible. Los diagramas que se utilizan también ayudan a aclarar el Evangelio. En segundo lugar, estos folletos son completos. Al usarlos, podemos asegurarnos de que incluimos las partes importantes del Evangelio. En tercer lugar, al leer el folleto con otra persona, la autoridad del Evangelio está fuera de nosotros. Al mostrarles esta información en un folleto, nos convertimos en un mendigo que muestra a otro mendigo dónde encontrar el pan de la espada de Dios. Asegúrese de utilizar los folletos para ayudarle a explicar el Evangelio cuando Dios ya ha abierto la puerta. No los utilice para forzar la conversación. Después de presentar este material en un seminario, escuché a una madre decir a su hijo que debía dar estos folletos a sus amigos del instituto. Se sonrojó al darse cuenta de que eso nunca funcionaría. Estoy de acuerdo con él. Su madre estaba tratando de usar los folletos para forzar una oportunidad. En lugar de eso, debería animarle a empezar a rezar para que Dios abriera una puerta para el mensaje. Cuando Dios abriera una puerta, entonces el folleto podría utilizarse para ayudarle a explicar el Evangelio. El Evangelio se mueve mejor a través de las relaciones genuinas. Cuando tenemos esa relación genuina y Dios abre un camino para el mensaje, entonces un folleto puede ayudarnos a articular el Evangelio con claridad. Utilizar los folletos con personas religiosas.
Hay varias maneras de pasar a la lectura de un folleto del Evangelio. Cuando hable con personas de iglesias cristianas, puede preguntarles si han oído hablar del folleto. Se han impreso más de 100 millones de folletos de las 4 leyes espirituales. Se cree que es la obra literaria más impresa del mundo. Este hecho, en sí mismo, abre la conversación. A menudo se puede preguntar a una persona de origen religioso cuál cree que es la enseñanza central de Jesús. Por lo general, la gente hará referencia a la regla de oro. En ese momento puedes decirles que tienes un folleto que resume el mensaje central de la Biblia. Pregúntales si están interesados en leerlo contigo. Si están interesados y la situación es apropiada, puedes sugerirles que lean el folleto juntos en ese momento. O sugiera que lo lean juntos en otro momento. Diga algo así como, tal vez en algún momento de la próxima semana podamos leerlo durante el almuerzo. O, si tienes mucho miedo y se te traba la lengua, podrías darles un folleto y animarles a leerlo en otro momento. Aprendí la necesidad de la ayuda de un folleto de la manera más difícil. Poco después de la charla con Phil, tuve la oportunidad de hablar con otra persona, Carl. Dios abrió milagrosamente una puerta, y tuvimos una larga y agradable conversación sobre sus creencias espirituales. Pero no le presenté a Jesús con claridad. Si hubiera sacado un folleto durante nuestros tiempos juntos, habría ayudado a centrar nuestra conversación. Lectura del folleto. Si es apropiado, pida a la persona que lea el folleto en voz alta. Después de leer los versículos de la Escritura en el folleto, pregúntele qué cree que significa cada versículo. Puede que no estén de acuerdo con lo que dice el versículo. Pero su propósito inicial no es la aceptación, sino la comprensión. Pueden discutir todo lo que quieran sobre si lo creen o no. No se preocupe por eso. En cambio, concéntrese en que lo entiendan. Si no pueden leer un folleto, puede ser apropiado repartirlo. Una vez más, lo repartirá cuando el Señor proporcione la ocasión para construir una relación genuina. Había estado rezando para que Dios abriera una puerta para el mensaje. En mi hora de almuerzo fui a una tienda de departamentos que estaba teniendo un día lento. A la salida entablé conversación con el cajero. Acababa de emigrar a Estados Unidos desde la India. Como no había nadie en la cola, empezamos a hablar. ¿De qué parte de la India había venido? ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿Dónde vivía ahora? ¿Le gustaba Estados Unidos? Y entonces, sin pensarlo mucho, le pregunté, ¿le interesan las cosas espirituales? Me respondió brevemente. Sabiendo que mi tiempo era corto, le dije, tengo un folleto que explica el mensaje de la Biblia. ¿Le interesaría? Sí, respondió. Le entregué el folleto de mi libro de citas y me tuve que ir. Otro cliente se había acercado. No había entrado en la tienda con la intención de entregar un folleto a la cajera. Pero había rezado para que Dios abriera una puerta para el mensaje. Y lo hizo. Con las distracciones de la vida, todos necesitamos ayuda para recordar el uso de una herramienta como esta. Tenla a mano y visible, tanto para recordarte que la uses como para que esté disponible cuando la necesites. Yo guardo 2 en el estuche de mi agenda, para tener una copia para mí y para la persona con la que hablo. Los hombres pueden guardarlos en el bolsillo de la camisa, y las mujeres pueden ponerlos en sus bolsos. Al ponerlos en el bolsillo, que sea un recordatorio para rezar para que Dios abra una puerta para el mensaje. En el reverso de cada una puedes escribir el nombre y la dirección de tu iglesia. Esto permitirá a la persona que lo reciba ponerse en contacto contigo para obtener más información. Y no estarás repartiendo la dirección de tu casa indiscriminadamente. Recuerde que no somos el evangelista dotado. Aprender a crecer en la habilidad de la transición a un panfleto puede llevar muchos años. No te sientas abrumado. Quizás todo lo que pueda hacer ahora es dárselo a una persona para que lo lea más tarde. Eso es genial. Eso es más de lo que estabas haciendo antes. Pero no se conforme con eso. Continúe orando para que desarrolle el uso hábil de uno de estos folletos. Ofrezca tener un estudio bíblico breve. Otra herramienta disponible es un estudio bíblico 1 a 1. Esta opción es incluso mejor que el folleto por varias razones. Primero, construyes una relación más profunda con la otra persona durante las varias semanas de tu estudio. Segundo, está exponiendo a la persona más profundamente a la espada del Espíritu, la palabra de Dios.
En tercer lugar, está disponible para darles tutoría y responder cualquier pregunta que puedan tener. Conocer a Jesucristo es un excelente libro de 3 estudios que lleva al estudiante a través de las Escrituras, que explican quién es Jesús, su obra en la cruz y cómo tener la vida eterna. Este folleto es el primer libro de la serie NAB Press Studies in Christian Living. Ver www.tongetietnomore.com para solicitar este folleto. Es excelente para usar en una situación de 1 a 1 o de 1 a 2. Campus Crusade también proporciona un recurso valioso titulado ¿Quién es este Jesús?, que lleva a los estudiantes a través de 6 lecciones breves sobre la vida de Jesús. Este folleto está diseñado para usarse con la película de Jesús, sin embargo, es un excelente estudio en sí mismo. Para estudios de grupos más grandes, Your Home Lighthouse proporciona pautas para organizar un estudio bíblico evangelístico en casa mensual. En el apéndice hay estudios reales del Evangelio de Juan que podría usar palabra por palabra. Al tener un estudio, es útil leer 2 Biblias idénticas. Tener Biblias que coincidan es importante para que pueda consultar el pasaje de estudio por número de página, tener la misma traducción. Aunque la mayoría de la gente tiene una Biblia en algún lugar de su casa, por lo general es vieja, polvorienta y no tiene una traducción moderna. Las Biblias están disponibles por tan solo $3 y los Nuevos Testamentos por tan solo $1. Por el precio de un refresco, puedes poner la palabra de Dios en la mano de tu amigo. Los enlaces para pedidos están en www.tongetietnomore.com, o vea el apéndice A. Su meta, aclarar a Cristo. Su meta en este o en cualquier estudio bíblico es que su amigo entienda quién es Jesús. Su trabajo es asegurarse de que el misterio de Cristo sea claro para ellos. Cuando Felipe vio al eunuco etíope leyendo la Escritura, le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre respondió, ¿cómo puedo a menos que alguien me lo explique? Hechos 8, 30 al 31. Este hombre necesitaba a alguien que le explicara las Escrituras. De manera similar, la mayoría de los no cristianos necesitan que alguien les explique el Evangelio. Obviamente deseamos que la persona que estudia la Biblia termine como este hombre, creyendo y bautizándose. Sin embargo, debemos recordar que la conversión es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es aclarar el misterio de Cristo. Durante 6 meses, Chris, Peter y yo trabajamos juntos. Un día, los invité a un estudio bíblico en casa que patrocinaba nuestra iglesia. Mi esposa y yo, que en ese entonces éramos recién casados, incluso, sobornamos a estos 2 hombres solteros. Los invitamos a nuestra casa para una comida casera antes de irnos al estudio. Después de 6 semanas, el estudio bíblico llegó a su fin y ninguno de los 2 había recibido a Cristo. Me decepcionó, pero sentí que había sido fiel en ayudar a los demás a comprender el Evangelio. Cuando se marcharon por otro trabajo, nos separamos. 2 años más tarde, Chris apareció en la iglesia un domingo. Había venido porque necesitaba ayuda espiritual y sabía dónde encontrarla. Recibió a Cristo ese día. Como la semilla que se sembró, el Evangelio necesitaba tiempo para dar fruto. Ayudas especiales para el trabajo. Esta historia de Chris y Peter destaca el desafío especial de llevar el Evangelio al lugar de trabajo. El trabajo siempre será uno de los mejores lugares para el contacto diario con los incrédulos. Dios usa las relaciones laborales de una manera especial. Sin embargo, explicar el Evangelio a fondo no suele suceder durante el tiempo de trabajo. Su empleador le paga a usted y a la persona que lo escucha para trabajar. No es ético hablar del Evangelio más allá de una conversación normal. El Señor no lo bendecirá. En cambio, ahora que ha aprendido cómo hacer la transición al Evangelio, también debe pensar en cuándo y cómo esta persona escucharía el Evangelio. Para que haya una consideración seria, a menudo una persona necesita privacidad y algo de tiempo ininterrumpido. Algunos entornos de trabajo, como una oficina, tienen poca privacidad. Si siente que una persona puede estar abierta, sugiera que tenga un breve estudio bíblico de 3 semanas durante el almuerzo. U ofrezca leer un panfleto del Evangelio con café. Quizás la persona no esté abierta a más conversaciones. En ese caso, puede dejarlos con uno de estos otros materiales. Recuerde que nuestro versículo dice que debemos saber responder a todos, Colosenses 4, 6. La herramienta o respuesta adecuada para uno no es eficaz para otro. Busque activamente la guía del Espíritu Santo en cuanto a la herramienta adecuada para ellos.
Kate asistía a una conferencia de capacitación policial de una semana. De regreso al motel, inició una conversación con John, otro participante. Incluso pensando que se acababan de conocer, John comenzó a revelar su corazón a Kate. A veces salgo por la noche y me siento en el porche de mi casa. Mi esposa cree que solo voy a salir a fumar un cigarrillo. Pero realmente salgo a mirar las estrellas y a pensar en Dios, a 1000 millas de distancia de casa. Dios había abierto una puerta para el mensaje entre dos hombres en el trabajo. Dar libros, revistas o cintas para persuadir. Una vez que se ha llevado a cabo una conversación espiritual, puede ser fácil seguir con libros, revistas o cintas destinadas a persuadir a un incrédulo. Hay algunos recursos excelentes disponibles para dárselos a otra persona. Al dárselos a su amigo, sea honesto sobre el contenido del recurso. More Than a Carpenter, de Josh McDowell, es un libro delgado y comprensible que genera credibilidad con su proclamación en la portada de 10 millones vendidos, de Case for Christ, de Lee Strobel. Es un registro rápido de entrevistas con cristianos expertos que prueban la verdad del cristianismo. The Case for Faith del mismo autor responde muchas de las preguntas difíciles que los incrédulos tienen con un estilo similar. Mere Christianity de C.S. Lewis es un libro de inicio clásico para la persona con una inclinación intelectual. Consulte más recursos en www.tongetienomore.com. Una semana después de que tuve mi primera conversación espiritual con Fran, descubrí que había aceptado otro trabajo. Quería poner algo en sus manos, pero ¿qué y cómo? Oré y el Señor abrió una puerta natural el día antes de irse. Hice referencia a la conversación que tuvimos varias semanas antes y luego le di más que un carpintero. A través de esa conversación, el Señor me dio la oportunidad de poner un libro persuasivo en su mano. Además de los libros dirigidos a los incrédulos, algunas personas pueden disfrutar de los recursos dirigidos a los creyentes. Nuestros vecinos son habitantes de Nueva Inglaterra crudos e independientes. Aunque saben que somos religiosos, no les interesa. Pero el marido lee novelas. Entonces, después de leer la última novela de Lev Bain, se la prestamos. Con una sonrisa nos dijo, «No me vas a convertir». Con una sonrisa, respondimos, «Ese es el trabajo de Dios». La ayuda devocional Nuestro Pan de Cada Día también se puede utilizar de manera similar. Las historias son atractivas tanto para los creyentes como para los incrédulos. Y una vez al mes, hay un mensaje de salvación. Está disponible en Radio Bible Class. Si el Señor abre una puerta para una conversación, queremos tener buenas preguntas que hacer. Y queremos tener buenas respuestas. Parte de tener esas buenas respuestas es poner un recurso en manos de la persona para más adelante. En la medida de lo posible, este recurso debe reflejar su conocimiento personal de ellos y donde se encuentran en su viaje espiritual. Busque la guía del Espíritu Santo en cuanto al libro, la cinta o la revista apropiados. Utilice Internet. Además, no se olvide de Internet. La cantidad de información disponible en Internet está aumentando exponencialmente. Hay respuestas para cualquier pregunta que tengan sus amigos. Familiarízate con buenos sitios web. Luego, cuando surja un tema, puede sugerir un nombre de sitio web para que lo vean. Mejor aún, puede imprimir la información y entregársela. Echa un vistazo a www.tongetienomore.com para algunos de los mejores sitios. También puede invitarlos a visitar el sitio web de su iglesia. En esta época, no es difícil para las iglesias pequeñas tener un sitio web. El sitio web de una iglesia debe tener una sección dedicada específicamente a quienes tengan preguntas. Incluya las historias de conversión de personas reales en su iglesia. Ver www.tongetienomore.com para algunos enlaces a sitios de iglesias que hacen esto. Recuerde, el evangelismo es personal. Esta parte del sitio web es para que dirijas a tus amigos curiosos. Es probable que lo consulten por curiosidad, aunque nunca hayan puesto un pie en la puerta de su comunidad. Proporcione recursos que ayuden con un problema. Si construimos relaciones genuinas con los incrédulos, ellos revelarán los problemas que enfrentan. Además de una oferta de oración, es probable que exista un libro, revista o cinta didáctica apropiada que aborde su problema desde una perspectiva cristiana. Dependiendo de las circunstancias, puede darles o prestarles el recurso. El préstamo tiene la ventaja de darles una fecha límite en la que deberían haberlo usado. Cuando llega el momento de recolectar el recurso prestado,
tiene la oportunidad natural de volver a sacar el tema. Sin embargo, regalarle a alguien un libro o una cinta demuestra amor. Te tomaste tiempo para pensar en ellos y gastaste dinero en un regalo. Los problemas del matrimonio, los problemas de la crianza de los hijos y el sufrimiento son áreas de preocupación comunes. Seguimiento con una carta personal. Una nota especial que sigue a una conversación tiene un impacto adicional. Redactar y enviar una carta personal comunica un poderoso mensaje de amor y preocupación. Es un recurso especialmente útil para las personas con atadura de lengua. A menudo, pensamos en lo que deberíamos haber dicho o en el recurso que deberíamos haber recomendado solo después de que la conversación ha terminado. Desafortunadamente, pueden pasar meses antes de que volvamos a ver a la persona. Si este es el caso, escriba una nota personal. Dígale a la persona cuánto disfrutó hablando con ella. Tal vez tenga que aclarar algunas cosas que debería haber dicho de otra manera. Incluya un artículo o recurso de seguimiento que responda a la necesidad actual de la persona. Sé amable y sincero. Y no lo dejes para más tarde. Asegúrate de actuar mientras la conversación está fresca en su mente. El compañerismo de su familia. Una de las herramientas de evangelización más poderosas que podemos tener es una familia amorosa. Todas las personas desean tener relaciones familiares amorosas. Sin embargo, el pecado ataca nuestras relaciones con los demás, y la familia, con nuestras relaciones más cercanas, es la más afectada por nuestro pecado. Asimismo, es la más afectada por nuestra maldad. Una familia y una iglesia amorosas son naturalmente atractivas para los incrédulos. De hecho, a veces el amor que experimentan los incrédulos puede rodear su cabeza e ir directamente a su corazón. En el libro Living Proof, Jim Petersen habla de trabajar con un intelectual discutidor que finalmente entregó su vida a Cristo después de 4 años de trabajo. Cuando se le preguntó qué le había llevado finalmente a seguir a Cristo, Jim pensó naturalmente en todas las horas invertidas en la conversación. Su respuesta me tomó completamente por sorpresa. Dijo, ¿recuerdas la primera vez que pasé por tu casa? Íbamos de camino a algún lugar juntos y tomé una sopa contigo y tu familia. Cuando me senté a observaros a ti, a tu mujer, a tus hijos y cómo os relacionabais, me pregunté, ¿cuándo tendré una relación así con mi prometida? Cuando me di cuenta de que la respuesta era, nunca, concluí que tenía que hacerme cristiano por el bien de mi propia supervivencia. ¿Se predicó la palabra? Sí. ¿Qué le convenció? Estar en la casa de Jim y ver las relaciones amorosas. Si es apropiado, muestre amor a sus amigos invitándolos a su casa para una comida o incluyéndolos en alguna actividad familiar. No esperes a que tu familia sea perfecta. Nunca lo será. De hecho, Jim recuerda que sus hijos no se portaron especialmente bien ese día tan señalado. Una familia perfecta no es atractiva. Una familia cariñosa sí lo es. Invítelos a su iglesia. Incluso si se le traba la lengua y no puede imaginarse usando ninguno de los recursos anteriores, puede terminar la conversación espiritual invitando a la persona a la iglesia. Si Dios ya ha actuado en su corazón, eso será suficiente. Andrés llevó a Pedro a conocer a Jesús, y Pedro se convirtió en el líder de los apóstoles. Una iglesia que ama es similar a una familia que ama. El amor y la unidad sobrenaturales pueden persuadir a un incrédulo. Jesús prometió, en esto sabrán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Juan 13:35. El pecado trae soledad, vacío y falta de alegría. Por el contrario, una buena iglesia es un lugar de compañerismo, plenitud y alegría. Su iglesia es el recurso más fácil de ofrecer, pero es el más difícil de aprovechar para los no creyentes. Para que los incrédulos comiencen a asistir a la iglesia el domingo, deben superar varias barreras. Primero, deben levantarse temprano el domingo por la mañana. Hasta ahora estaban acostumbrados a dormir. En segundo lugar, creen que tienen que vestirse bien. Tercero, si tienen hijos, tendrán que despertarlos y vestirlos bien. En cuarto lugar, tendrán que conocer a gente nueva. Entrar en una habitación con gente nueva pone nervioso a cualquiera. Teniendo en cuenta todas estas barreras, debemos agradecer que los no creyentes consideren venir a la iglesia. Cuando el Señor te guíe, invita a la gente a venir a tu iglesia. Pero entienda las barreras en su mente. Y no se conforme con las invitaciones solamente. Empieza aquí si es necesario.
Pero empiece a aprender a llevar las buenas noticias a la gente. Después de todo, Jesús envió a sus discípulos a llevar las buenas noticias al mundo, Juan 20:21. Los que habían sido dispersados predicaban la palabra donde quiera que fueran, Hechos 8:4. Seguimiento. Dios se ha complacido en bendecir estos recursos en el pasado. Nos dice, estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que tenéis. 1 Pedro 3:15. Pero nada dice que debamos tener todas esas respuestas en nuestra cabeza. Dios ha dado a los evangelistas para equipar al resto de nosotros para las obras de servicio. Efesios 4:11 al 12. Seríamos tontos si no utilizáramos los recursos que ellos han dado a la Iglesia. Estos recursos son como la semilla. El agricultor que va a sembrar el campo tiene que invertir dinero para comprar la semilla. Lo hace sabiendo que una parte de la semilla se la comerán los pájaros y que otra caerá en un terreno rocoso o espinoso. Pero la semilla que caiga en la tierra buena producirá un rendimiento que compensará con creces la semilla desperdiciada. La ley de la cosecha es cierta. El que siembra con moderación cosechará con moderación, y el que siembra con generosidad cosechará con generosidad. 2 Corintios 9:6. Yo quiero ser uno de los que siembran generosamente. ¿Y tú? Para pensar, discutir y actuar. ¿Cuántos recursos evangelísticos tienes en tu casa? ¿Has utilizado alguna vez un folleto para ayudarte a explicar el Evangelio? ¿Es un buen recurso para ti? ¿Por qué o por qué no? Pide un paquete de folletos y pide al Señor que abra una puerta para repartir uno. Visita www.tongetieetnomore.com para pedir los detalles. ¿Alguna vez has realizado un estudio bíblico evangelístico 1 a 1? ¿Qué miedos tienes? ¿Qué beneficios puede ver en este método? Ordene varios de los recursos de estudio bíblico individuales. Primero revise uno solo. ¿A quién conoces que podría beneficiarse de un libro como More Than a Carpenter? Solicite varias copias de Más que un carpintero, El caso de Cristo o algún otro recurso que le parezca apropiado. Asegúrese de leerlo antes de dárselo a otros. Ver www.tongetieetnomore.com para obtener enlaces a estos y otros libros. ¿Te han confiado amigos incrédulos acerca de un problema que están teniendo? ¿Existe algún recurso que pueda alentarlos o equiparlos para manejar mejor este problema? ¿Lo comprarías y se lo darías? ¿Ha tenido una conversación reciente a la que debe seguir? ¿Cómo planeas hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un no cristiano en su hogar con el propósito de mostrar el amor de Cristo? ¿Qué barreras te detienen? ¿Deberían ellos? ¿Qué puedes hacer con ellos? ¿Orarías por una oportunidad? ¿Cuándo fue la última vez que invitó a alguien a su iglesia? ¿Qué barreras te detienen? ¿Deberían ellos? ¿Qué puedes hacer con ellos? ¿Comenzarías a orar por esa oportunidad? Fin del capítulo 9.